En mi rol como experto académico en política petrolera de Venezuela, y en función de las sanciones en su contra, procederé a evaluar el documento presentado, que parece ser una licencia general del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos relacionada con transacciones de petróleo venezolano. Análisis del documento, contexto general. La licencia general 40 es una autorización emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUO en el marco de su régimen de sanciones contra Venezuela. Específicamente se refiere a la autorización para la descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela. Esto ya nos indica que, a pesar de las sanciones generales, existen mecanismos para permitir ciertas operaciones, aunque sean muy específicas y controladas. Alcance y limitaciones de la autorización. A la licencia autoriza transacciones, normalmente incidentales y necesarias para la entrega y descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela. Esto sugiere un enfoque pragmático para permitir el suministro de un bien esencial, probablemente para consumo interno o para aliviar alguna escasez. PDVSA y entidades relacionadas a la autorización incluye transacciones que involucran a petróleos de Venezuela. Son AAO, cualquier entidad en la que PDVSA posea una participación del 50% o más. Sin embargo, aclara que las transacciones con PDVSA y estas entidades están prohibidas por las órdenes ejecutivas 13.850 y 13.884. Esto es una contradicción aparente que merece un análisis más profundo. Podría interpretarse como una autorización muy limitada que solo permite la descarga en Venezuela, pero no el comercio o la adquisición del GLP de Venezuela. Si el GLP es propiedad de PDVSA, la prohibición general se mantiene y la licencia 40D es una excepción muy específica para la fase final de la cadena de suministro, no para el origen o la propiedad del GLP en fechas clave. La referencia a las órdenes ejecutivas 13.850 y 13.884 y las regulaciones de sanciones de Venezuela establece el marco legal de las sanciones. Vigencia específica. Las transacciones autorizadas lo están hasta las 12:01 m. hora del este, del 5 de septiembre de 2025. Esto es crucial, ya que implica que la autorización es temporal y no una derogación permanente de las sanciones. Además, se añade la condición de que el GLP debe haberse cargado en un buque el 7 de julio de 2025 o antes. Esto impone una fecha límite estricta para el inicio del transporte del GLP a restricciones de la licencia en prohibición de pagos en especie en derivados del petróleo. La licencia no autoriza cualquier pago en especie de petróleo o productos derivados del petróleo. Esto es fundamental y refuerza el objetivo de las sanciones de limitar los ingresos de divisas para el gobierno venezolano a través de su sector petrolero. Significa que, si se descarga GLP, el pago no puede ser en petróleo venezolano. Prohibición de transacciones prohibidas por VSR e involucrando a entidades bloqueadas. Se prohíbe cualquier transacción prohibida de otra manera por el VSR, incluyendo aquellas que involucran a una persona bloqueada, definida como una entidad en la que PDVSA posea una participación del 50% o más, o cualquier persona del gobierno de Venezuela que esté bloqueada conforme a la o 13.884. Esta cláusula es una reafirmación de las sanciones generales y subraya que la licencia 40DE es una excepción muy estrecha, no una anulación de las restricciones existentes sobre la mayoría de las transacciones con PDVSA o el gobierno. Derogación y reemplazo. La licencia 40D reemplaza en su totalidad
a la licencia general NON 40C a partir del 7 de julio de 2025. Esto indica que la OFAC está ajustando continuamente su política de sanciones, adaptándola a las circunstancias cambiantes. La transición de 40C a 40D implica una revisión y posible modificación de las condiciones previas. Nota sobre la licencia general número 40DN. Esta nota reitera que la licencia no exime del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales, como la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Esto es una advertencia estándar en este tipo de documentos, indicando que existen otras regulaciones que deben ser consideradas por las partes involucradas. Evaluación como experto académico en política petrolera de Venezuela y sanciones. Desde una perspectiva académica, la licencia general 40D revela varios aspectos clave de la política de sanciones de EEEUA, Venezuela, y su impacto en el sector petrolero en sanciones selectivas y pragmatismo. La existencia de esta licencia demuestra que las sanciones no son un bloqueo total e indiscriminado. La autorización para la descarga de GLP sugiere una política de sanciones selectivas donde se permite la entrada de bienes esenciales para evitar una crisis humanitaria o social más profunda, al tiempo que se mantienen las restricciones sobre las fuentes de ingresos del gobierno venezolano. Esto se alinea con la retórica de EENUE de que las sanciones buscan presionar al régimen, no dañar directamente a la población. Manejo de la crisis energética interna a la licencia indirectamente sugiere que Venezuela enfrenta desafíos en su capacidad para producir y distribuir GLP internamente, lo que hace necesaria la importación y descarga autorizada. Esto es un reflejo de la compleja situación del sector petrolero venezolano, afectado por años de subinversión, mala gestión y, por supuesto, las sanciones. La autorización de GLP podría ser una medida de mitigación de un problema energético interno. Impact on PDVSA. Las estrictas limitaciones sobre las transacciones con PDVSA y entidades relacionadas confirman que el objetivo principal de las sanciones sigue siendo debilitar la capacidad financiera de PDVSA, que es el pilar de la economía venezolana y la principal fuente de ingresos para el gobierno. A pesar de la autorización para la descarga, PDVSA sigue estando bajo una presión inmensa en cuanto a su capacidad de comercialización y generación de ingresos. Flexibilidad y adaptabilidad de las sanciones. El hecho de que la licencia 40D reemplace a la 40 se indica que el régimen de sanciones es dinámico. La OFAC se ajusta a las licencias generales en respuesta a la evolución de la situación en Venezuela, las negociaciones políticas o la evaluación de los efectos de las sanciones existentes. Esto puede ser visto como una herramienta de presión gradual y modulada. Desafíos para la recuperación del sector petrolero. La licencia, si bien permite la entrada de un producto, no aborda las necesidades estructurales de inversión, mantenimiento y modernización que el sector petrolero venezolano requiere desesperadamente para una recuperación sostenible. Las prohibiciones generales a las transacciones con PDVSA y las restricciones financieras siguen siendo un obstáculo formidable para cualquier esfuerzo serio de reactivación de la producción de crudo. Cumplimiento y riesgo. Para las empresas involucradas, el documento subraya la complejidad y el alto riesgo de operar en Venezuela bajo el régimen de sanciones, la necesidad de adherirse estrictamente a las condiciones de la licencia, así como a las regulaciones de otras agencias, impone una carga significativa de cumplimiento. Cualquier error podría resultar en graves penalizaciones. La licencia general número 40D es un ejemplo claro de la política de garrote y zanahoria que Estados Unidos aplica a Venezuela. Permite una operación muy específica y delimitada, que es probablemente vista como necesaria
para evitar una mayor desestabilización humanitaria, pero mantiene intactas las sanciones generales que estrangulan la capacidad de Venezuela para generar ingresos petroleros. Desde el punto de vista de la política petrolera venezolana, este tipo de licencias no representan una relajación significativa de las sanciones que permitan una verdadera recuperación de la industria. Más bien, son ajustes quirúrgicos diseñados para manejar consecuencias no deseadas o para ofrecer un mínimo respiro en áreas críticas, mientras se mantiene la presión general sobre el régimen. La fecha de vencimiento relativamente cercana y la fecha límite para la carga indican que estas autorizaciones son temporales y sujetas a revisión constante, lo que añade incertidumbre a cualquier planificación a largo plazo en el sector petrolero venezolano.